Muy buenas, en este vídeo os presentamos el localizador Doctrace X30, que la principal mejora respecto al X20 X25 es que permite el uso desde la aplicación móvil para poder tener mapas y ver todos los perros en el mapa. Como vamos a verlo todo en detalle, desde las características del producto a una guía extensa de uso, va a ser un vídeo un poco largo y para que podáis acceder directamente solo a la parte que necesitáis consultar, vamos a dejar en la descripción un índice con todos los apartados que vamos a tratar. Si clicáis en el apartado al que queréis ir, el vídeo os llevará directamente a este punto. Para que tengáis la información lo más clara posible, vamos a separar las características del X30 entre las que son idénticas al X20 y al X25 y las específicas al X30. Como en el X20 y X25, el alcance máximo, la distancia máxima entre el mando y el collar es de 20 kilómetros. Todos los collares tienen función beeper para que el mando nos pite o vibre cuando el perro se quede de muestra, función waypoint o punto de interés para poder grabar en el mando puntos concretos a localizar como el coche, función car o coche para poder utilizar el mando desde el coche y función fence, valla en inglés, para poder establecer un perímetro alrededor del mando, del cual si el perro se sale el mando nos avisará. Los collares son vinculables a varios mandos a la vez y desde el mando podemos localizar también los mandos X25 o X30 de otro compañero. Los collares, por supuesto, son totalmente sumergibles. El mando también lo es, pero hay que tener cuidado porque aunque si se moja con la lluvia o se cae un charco un segundo no le va a pasar nada, sumergible del todo no es y si se nos queda sumergido prolongadamente podría entrarle agua. Todos los collares están disponibles también en su versión Short, que es idéntica a la normal, pero con el módulo GPS un poco más cerca del resto de la caja electrónica para que ajuste mejor en perros pequeños. La autonomía del collar es de entre 40 y 50 horas según el periodo de actualización que tengamos y la del mando de 40 horas. La principal mejora del X30 respecto al X20 y el X25 es que se puede utilizar desde la aplicación móvil para poder ver los mapas y seguir a los perros en estos mapas con mucha más información que desde el mando. En este vídeo vamos a ver en detalle cómo utilizar la aplicación. Además de esto tenemos 4 opciones de collares: el sencillo de solo localización, que es muy parecido al X20, el que tiene beeper, que es parecido pero con un altavoz que genera un sonido muy potente, audible hasta 300 metros, con módulo educativo que nos permite a la vez que localizar adiestrar al perro, y un cuarto collar que incorpora el beeper y el módulo educativo. El número máximo de perros que podemos vincular a un mismo mando en el X30 es 13. Otra de las diferencias es que el X30 nos permite cambiar entre dos canales de frecuencia, por si estamos teniendo interferencias en uno de ellos, cambiar al otro. Ten en cuenta que el X30 es compatible con collares X20 y X25. Como hemos dicho, el X30 se puede utilizar tanto desde el mando como desde la aplicación móvil. Por ello vamos a separar el tutorial en dos partes. La parte en la que vamos a explicar cómo hacer todo desde el mando y la parte en la que vamos a explicar cómo hacer todo desde la aplicación. Antes de eso vamos a explicar rápidamente las cosas que sí o sí hay que hacer desde el mando: encender, apagar el mando y collares, vincular collares y bueno, dar permiso a la aplicación para conectarse. Para encender el mando haremos una pulsación larga en el botón de on. Y para encender el collar tendremos que acercar esta pestaña roja del mando a esta pestaña roja del collar durante un segundo. Veremos que se enciende una luz roja y luego verde. Es importante cuando encendáis el collar no mantener el mando cerca del collar demasiado tiempo, porque pasaríamos a modificar el periodo de actualización, que no es lo que queremos ahora. Más adelante veremos cómo se hace. Para apagar el collar exactamente igual. Veremos que ahora se enciende una luz verde y luego roja. El mando tiene 5 botones: el de on-off, que hemos visto que con una pulsación larga enciende o apaga el mando; este mismo botón con una pulsación corta enciende o apaga la luz de la pantalla. Ahora que hay bastante luz en el exterior no se aprecia demasiado, pero con poca luz sí. Con los otros 4 botones os iremos explicando según vayamos viendo cómo hacer cada configuración qué es lo que hacen, pero principalmente con este se accede al menú de Fence. Con una pulsación corta se va hacia atrás desde el menú en el que estemos. El menú Code y el menú principal del resto de funciones. Y con una pulsación corta nos movemos hacia arriba o hacia abajo dentro del menú en el que estemos. La mayoría de funciones y configuraciones en el X30 se realizan desde el menú principal, haciendo una pulsación larga en el botón de menú. Ahora con las flechas nos movemos hacia arriba o abajo en las distintas opciones del menú y haciendo otra pulsación larga en el botón de menú pasamos al siguiente nivel del menú.
con la flecha hacia atrás volvemos a niveles anteriores del menú. Vemos en pantalla todas las opciones y niveles del menú. A lo largo del vídeo iremos viéndolas una a una. Normalmente cuando compramos el equipo el mando y collar ya vienen vinculados, pero si adquirimos cualquier otro collar es necesario vincularlos. Para ello tendremos que apagar todos los collares que hay alrededor del mando que no vamos a vincular, vamos a apagar el que teníamos encendido y ahora encenderemos el que vamos a vincular. Una vez hemos encendido el collar, nos vamos al menú de Code para codificar o vincular collares con una pulsación larga. Con las flechas nos movemos hasta la posición en la que queremos vincular el collar, en este caso la 2, y hacemos otra pulsación larga en Code para que empareje el collar. Acercamos la antena de collar y mando y en cuanto el collar envía una señal al mando se vinculan y aparece Collar Saved, collar guardado, en el mando. Volvemos a la pantalla principal y ya tenemos en la posición 2 el collar que acabamos de vincular. Si quisiéramos borrar un collar, nos vamos otra vez al menú de Code, seleccionamos el collar a borrar, vamos a borrar el que acabamos de vincular y en vez de hacer una pulsación larga en Code, hacemos una pulsación larga en este botón de aquí y elimina el collar de la memoria. Esto realmente no hace falta hacerlo porque si quisiéramos grabar otro collar en esta posición, con hacer el proceso de vincular un collar, el collar nuevo a grabar se reescribiría sobre el que ya teníamos grabado y lo eliminaría de la memoria. Pero puede ser útil si queremos eliminar collares que no vamos a utilizar para que no nos estén estorbando. Hasta aquí lo que hay que realizar sí o sí desde el mando. Ahora veremos cómo activar la vinculación entre el mando y la aplicación desde el mando. Y si lo que queremos es utilizar la aplicación del móvil, ya no necesitaríamos nada más del mando. Para dar permiso a la aplicación a conectarse con el mando, nos vamos al menú principal haciendo una pulsación larga. Con las flechas hacia arriba y hacia abajo nos movemos hasta el apartado del menú de Phone, móvil en inglés. Accedemos con otra pulsación larga al menú y cambiamos entre Off y On con las flechas. Lo dejamos en On y nos vamos hacia atrás hasta la pantalla principal y ya habríamos habilitado el permiso de que la aplicación se conecte al mando. Si no vais a utilizar la aplicación, es mejor que no habilitéis la conexión con el móvil desde el mando, como acabamos de hacer, para ahorrar algo de batería. Si lo que queréis es utilizar la aplicación, ya podríais pasar a la parte del vídeo en la que explicamos cómo utilizar la aplicación. Todo lo que vamos a ver ahora del mando es lo que se puede hacer tanto desde el mando como desde la aplicación. Vemos que donde nos tendría que aparecer la posición y distancia del perro, nos aparece este símbolo con flechas apuntando en todas las direcciones y la palabra near en medio, que quiere decir cercano en inglés. Esto no es ningún error, lo que pasa es que como el collar está al lado del mando y la posición GPS tiene unos pocos metros de error, 3, 4, 5 metros, es imposible para el mando darnos la dirección correcta del collar si el collar está al lado del mando. En cuanto alejamos un poco el collar del mando, el mando ya es capaz de darnos su dirección. Ahora vamos a volver a encender el collar que teníamos en la posición 1 y los vamos a alejar un poco para enseñaros qué es lo que indica la pantalla principal. La pantalla principal se divide en tres secciones. La de arriba, que nos da información sobre el mando, la grande central, que nos da información sobre el collar que estamos localizando, y la de abajo, que nos da información sobre el siguiente collar grabado. Este icono nos indica la batería del mando, esto de aquí es la brújula y este icono de aquí nos indica la calidad de la señal GPS que está recibiendo el mando. Esto es la batería del collar que estamos localizando, la posición del collar que estamos localizando, el icono este grande central con la distancia a la que está el collar y la flecha indicando la posición. Este icono de aquí nos indica la calidad de la señal de radiofrecuencia entre el collar y el mando. Vemos que ahora tiene todas las líneas y parpadea una vez cada vez que recibe una señal de radiofrecuencia desde el collar. Si la calidad fuera empeorando hasta que deja de recibir señal directamente, veríamos que desaparecen todas las líneas y este pequeño icono de al lado de las líneas parpadearía constantemente, indicando que no se está recibiendo señal. Además, parpadearía todo el icono central
que muestra la localización. Veríamos que nos está indicando una posición que sería la última posición desde la que se comunicaron. Este icono de aquí muestra la calidad de la señal GPS del collar. Si vemos que la calidad de la señal GPS del mando y la calidad de la señal GPS del collar son buenas, pero la señal radiofrecuencia está fallando, lo que tendremos es una posición muy precisa, porque la localización por GPS está funcionando bien, pero que se actualiza no muy a menudo, porque como la calidad de la señal radiofrecuencia, la comunicación entre el mando y el collar no es buena, el mando no será capaz de recibir una señal del collar muy a menudo. Si por el contrario esta señal, la de radiofrecuencia, sí que es buena, pero nos está fallando alguna de estas, lo que tendremos es una localización muy actualizada, pero que puede tener menos precisión. Esto no quiere decir que si alguno de estos iconos de calidad de la señal GPS no muestra una señal perfecta, vayamos a tener una localización mala. Pero sí lo explico para que distingáis lo que nos indican los iconos de calidad de la señal GPS y lo que nos indica el icono de señal de radiofrecuencia. Esta franja nos da la información del siguiente collar que tenemos grabado en la memoria, su posición, la batería, la calidad de la señal de radiofrecuencia y la calidad de la señal GPS. A través de estas flechas nos movemos de uno a otro collar. Como hemos dicho al principio del vídeo, el X30 nos permite localizar otros mandos X30 o X25 de compañeros por si los queremos localizar. Ahora veremos cómo. Primero tendremos que activar la localización de otros mandos en nuestro mando, desde el menú, haciendo una pulsación larga. Nos vamos hasta el apartado de Location o localización, que es este de aquí, Loc. Pulsación larga en el botón de menú y lo dejamos en On. Con las flechas nos movemos On-Off. Y ya podemos ir hacia atrás. Ahora ya podemos coger el mando que queremos sintonizar, lo encendemos y accederemos al menú de code con una pulsación larga en el botón de code. Haremos lo mismo en nuestro mando, accedemos al menú de code y en nuestro mando elegimos la posición en la que queremos grabar el mando del compañero. Vamos a grabarlo, por ejemplo, en la posición 8. Hacemos una pulsación larga en el botón de code, como cuando vamos a vincular cualquier collar, manteniendo las dos antenas cerca. Vemos que ya ha vinculado el mando y nos aparece Hunter Saved, cazador guardado, y la H de Hunter en vez de la C de collar. Ahora para volver atrás simplemente con la flecha hacia atrás como siempre. Y vemos que ya nos aparece el mando. Como con los collares es imprescindible para realizar este proceso tener el resto de collares apagados y solo tener el mando que queremos vincular cerca de nuestro mando. Otra cosa a tener en cuenta es que ambos mandos deben estar utilizando el mismo canal de frecuencia A o B para poderse sintonizar uno al otro. Cuando estamos viendo la pantalla principal sabemos que en la posición 8 lo que hay grabado es un mando, porque nos aparece aquí el icono de una persona indicando que esto es un mando y no un perro. La brújula solo es necesario calibrarla en situaciones excepcionales, cuando vemos que el mando no nos está enseñando la posición del perro en la dirección adecuada. Acierta la distancia, pero no la dirección. Puede pasar si acercamos demasiado el mando a los altavoces del coche o en otras situaciones en las que acercamos el mando a campos magnéticos. Ahora os enseñaremos cómo se hace. Haremos una pulsación larga en los botones de Code y Fence a la vez y accedemos al menú de calibrado. Ya podemos empezar a calibrar. Para calibrar, rotamos el mando alrededor de sus tres ejes apuntando hacia el norte verdadero. Cuantas más rotaciones hagamos, mejor será el calibrado. Generalmente con unas 10 rotaciones en cada eje es más que suficiente. Ahora hacemos unas pocas solo como demostración. Cuando hemos acabado, simplemente volvemos al menú principal. Si no conocéis el norte verdadero, podéis hacer este mismo proceso apuntando en cualquier dirección. Ese primer calibrado ya os dará un norte bastante correcto y para acabar de tener el norte perfecto, volvéis a hacer el proceso apuntando ahora sí al norte que os está indicando el mando, que ya es muy cercano al correcto. Tened en cuenta que la calibración de la brújula no nos afecta para nada si lo que usamos es la aplicación móvil, porque el móvil tiene su propia brújula.
Si queremos poder localizar desde el mando puntos de interés como dónde hemos dejado el coche o dónde hemos dejado un jabalí, lo podemos hacer a través de la función Waypoint o punto de interés. Esta función nos permite grabar la posición actual del mando para más tarde poder localizarla. Lo podemos hacer tanto desde el mando como desde la aplicación. Lo digo porque teniendo en cuenta que si lo hacemos desde el mando nos ocupará una posición de memoria, pero si lo hacemos desde la aplicación tenemos puntos de interés ilimitados y no nos afecta al número máximo de 13 collares que podemos vincular. Además, desde la aplicación no hace falta que estemos en el sitio que vamos a grabar. Podemos grabar cualquier punto desde el mapa de la aplicación. Igual que hacíamos cuando vinculábamos un collar, pero en este caso no es necesario que los collares estén apagados, nos vamos al menú de Code con una pulsación larga, seleccionamos con las flechas la posición en la que queremos guardar el punto de interés, en este caso la 3, y ahora en vez de darle a Code otra vez, como cuando vinculábamos un collar, hacemos una pulsación larga en menú. Directamente graba el lugar, pone Place Saved, lugar grabado en inglés, y ya lo podríamos localizar más adelante. Volvemos a la pantalla principal. Y ya vemos que en la posición 3 nos está indicando el punto que acabamos de grabar, que evidentemente está en nuestra misma posición. Para ajustar el volumen del mando, nos tenemos que ir al menú principal con una pulsación larga. Nos vamos hasta la sección de esta de aquí, Loudness, volumen en inglés, accedemos con otra pulsación larga. Y lo configuramos entre 5 y 1, siendo 5 el nivel más alto de volumen. Lo dejamos donde queramos y volvemos. Esta configuración nos afecta a los distintos avisos que nos puede dar el mando, como los del modo Viper o modo Fence. El periodo de actualización es cada cuánto tiempo el collar emite una señal de radiofrecuencia para que la lea el mando. Periodos de actualización más cortos, de 3 segundos, nos dan una localización mucho más actualizada, una posición del perro nueva cada 3 segundos. Periodos de actualización más largos, de 9 segundos es el más largo, nos da una posición algo menos actualizada, pero un mayor ahorro de batería, de en torno a un 20-25%. Se puede configurar el periodo de actualización como en el X20 con el collar o desde el mando sin necesidad de coger el collar. Ahora veremos ambos métodos. Tendremos que, como cuando encendemos el collar, con el collar apagado, acercar esta pestaña roja del mando al collar, pero mantenerlo unido hasta que escuchemos unos pitidos. Cuando escuchemos un pitido solo, estaremos dejando el periodo de actualización en 3 segundos, después pasaremos a escuchar 2 pitidos, que serán 6 segundos, y finalmente 3 pitidos, que corresponden a 9 segundos. En el momento que separemos el mando, estaremos dejando el periodo de actualización en esa configuración. Un pitido, 2 y 3 pitidos. Si por ejemplo queremos dejarlo en 9 segundos, lo separamos en este momento. Después de hacer este proceso, el collar ya queda encendido. También podemos cambiar el periodo de actualización desde el menú del mando. Con las flechas nos vamos hasta el apartado de Update, que es actualización en inglés. Con una pulsación larga en menú entramos en este apartado, escogemos el collar del que queremos cambiar el periodo de actualización. Vamos a escoger el 1, accedemos a este collar con una pulsación larga en menú y escogemos el periodo de actualización. Vamos a dejarlo en 9 segundos. Hacemos una pulsación larga en menú otra vez para que vemos que el collar ha pitado 3 veces, el mando ya le ha dado la orden de que cambie su periodo de actualización. Y ya nos aparece el mensaje de OK en el mando. Volvemos a la pantalla principal con la flecha hacia atrás. Para esto el collar tiene que estar encendido para que reciba la orden del mando de cambiar su periodo de actualización, pero no es necesario que esté demasiado cerca del mando, con que la señal de radiofrecuencia sea buena basta. Aunque ocurra pocas veces, es posible si hay muchos collares de compañeros por la zona y nosotros mismos tenemos muchos collares, que tengamos problemas de interferencias. Lo sabremos porque en la pantalla principal nos aparece un signo de exclamación indicando que algo de señal se está perdiendo por problemas de interferencias. Para solventarlo tendremos que cambiar el canal de frecuencia que estamos utilizando. Para ello tendremos que tener todos los collares encendidos y cerca del mando y accederemos al menú principal. Nos vamos hasta el apartado de CHA, que quiere decir Channel, canal en inglés, y escogemos el canal. En este caso lo teníamos en el B, aunque el predefinido es el A.
y volvemos a hacer una pulsación larga. Los collares pitan, indicando que han cambiado de canal de frecuencia y enseguida nos aparecerá el mensaje de OK. Si no hubiera sido exitoso el cambio de canal, nos hubiera aparecido el mensaje de error y tendríamos que repetir. Nos permite tener el modo Viper activado en hasta 8 collares, hasta 4 con vibración y hasta 4 con pitido. Para cada collar el pitido o vibración será distinto, un pitido simple, 2, 3 o 4 seguidos. A diferencia del X20 nos permite parar el aviso cuando ya nos hemos enterado y no queremos que siga vibrando o pitando el mando, dando a la flecha hacia atrás. Cuando el perro se vuelva a quedar de muestra, nos volverá a vibrar el mando. La función Viper ya viene activada en cada collar, pero desde el menú la podemos configurar para que no haga nada o nos avise según como queramos. Accedemos al menú con una pulsación larga en el botón de menú. Con las flechas nos vamos hasta el apartado Viper, pulsación larga en el botón de menú. Escogemos el collar en el que queremos configurar el modo Viper. Vamos a configurarlo en el collar 2. Otra pulsación larga en menú. Y aquí ya tenemos las distintas configuraciones que podemos hacer. Modo, delay o retraso, sensibilidad y volvemos al modo. Ahora iremos viendo cada uno. Entramos en modo y vemos que estaba en off para que el mando no nos diera ningún aviso cuando el perro estuviera de muestra, pero podemos escoger entre los 6 modos igual que en el X20. La tabla que veis en la pantalla muestra qué quiere decir cada modo. Los modos 3 y 4 son los de jabalí porque en ellos las configuraciones que haremos ahora no son las de delay y sensibilidad, sino las de tiempo y radio. Vamos a empezar con los modos de becada y luego veremos los modos de jabalí. Vamos a escoger el modo 1 para que el mando nos pite cuando el perro se queda de muestra. Volvemos hacia atrás con la flecha y pasamos a configurar el delay. Hacemos una pulsación larga y vemos que podemos escoger entre 1, 2, 3 y 4. Según el periodo de actualización que tengamos configurado, cada valor de delay nos dará un retraso en función de la tabla que veis en pantalla. Para mayores retrasos, más tiempo tendrá que estar el perro de muestra para que el mando nos avise. Vamos a dejarlo en 2 y volvemos al menú principal del modo Viper. Ahora ya pasamos a configurar la sensibilidad. Hacemos una pulsación larga. Podemos configurar la sensibilidad entre 1 y 6. A mayor sensibilidad, más quieto tendrá que estar el perro para que el mando considere que está de muestra. Lo dejamos en 4, por ejemplo, y volvemos atrás. Ya habríamos configurado todo el Viper en los modos de becada. Para los modos de jabalí, veremos ahora cómo hacer la configuración. Vamos a cambiar el modo a uno de los modos de jabalí, en este caso el modo 4. Volvemos y ahora vemos que ya no nos aparece la sensibilidad y el delay, sino time, tiempo en inglés. Accedemos, podemos configurarlo en 30 segundos, 60 segundos, 90 o 120 segundos. Este es el tiempo que el perro tiene que estar dando vueltas alrededor del jabalí para que se active el aviso en el mando. Lo dejamos en 60 y volvemos a la configuración principal. Y ahora pasamos a configurar radio, radius en inglés. Pulsación larga en menú. Y tenemos un radio de 5 metros, 10, 20, hasta 60 metros. Este es el radio del cual el perro no debe salir para que el mando nos avise de que está dando vueltas alrededor de un jabalí. Ya tendríamos hechas todas las configuraciones del modo Viper, tanto para los modos de becada como para los modos de jabalí. Volvemos con la flecha a la pantalla principal. Cuando queremos utilizar el X30 desde el mando en el coche, hay que tener en cuenta que los campos magnéticos del coche pueden afectar a la brújula interna del mando y este ya no es capaz de orientarse. Lo movemos y ya no nos da la dirección correcta en la que está el collar. Por esto hay que desactivar la brújula y el mando pasa a guiarse por la dirección en la que se mueve el coche. Entonces, si colocamos el mando en la dirección en la que se mueve el coche, nos indicará la dirección del perro correcta. Para que el mando funcione de esta forma, tenemos que activar el modo coche. Vamos a ver cómo. Para activar el modo car o coche, accedemos al menú principal.
Nos vamos hasta el apartado de Car, accedemos con una pulsación larga al menú y cambiamos entre On y Off. Vamos a dejarlo en On, volvemos a la pantalla principal con la flecha hacia atrás y vemos que nos ha desaparecido la brújula de la pantalla. Los collares con adiestramiento nos vienen con dos pares de electrodos, los cortos, que son estos de aquí para la mayoría de perros, o unos un poco más largos para perros con mucho pelo, con el pelo muy denso o muy largo. Para configurarlo, accedemos al menú, Training, que es adiestramiento en inglés, escogemos el collar en el que queremos configurarlo y tenemos tres configuraciones que podemos hacer. Impulse, para el nivel de impulso, Flash, que es una luz bastante potente que viene con todos los collares con adiestramiento para poder localizar al perro en distancias cercanas, hasta 300 metros. Y Tone, de tono, para poder configurar el volumen del collar. Vamos a configurar el impulso y nos deja escoger el nivel de impulso desde el 0 hasta el 15. Una vez tenemos el nivel de impulso que queremos, volvemos a la pantalla principal, que es desde donde se activan. Para enviar al collar la orden de un impulso electrostático con la intensidad que acabamos de configurar en el menú, habrá que pulsar simultáneamente estos dos botones. Si queréis comprobar que el impulso electrostático esté funcionando, junto con los electrodos tenéis este pequeño LED se coloca un alambre a cada electrodo nos vamos hasta el perro al que le queremos enviar la orden, pulsamos los botones y vemos que se enciende el LED. Cuanto mayor sea el nivel de impulso, con más intensidad se iluminará el LED. También podéis probarlo directamente en el brazo porque en los niveles más bajos directamente no se nota y en cuanto llegamos al nivel 3, 4, 5 empezamos a notar ligeramente el impulso electrostático. Volvemos al menú del educativo y pasamos a configurar el flash, que simplemente podremos dejarlo en off o en on. Ahora la dejamos en on y vemos que esta es la luz que nos da el collar. Una vez la hemos activado, la luz queda encendida, no tiene un botón directo para volverla a apagar. Si la quisiéramos apagar, tendríamos que volver a entrar al menú y tal como la hemos encendido, apagarla, como ahora que la vamos a dejar en off. En los collares con Beeper, que es esta bocina externa audible hasta 300 metros, se puede configurar el volumen de dicha bocina. Para ello nos vamos a menú con una pulsación larga. En el apartado de Training volvemos a hacer una pulsación larga. Nos vamos hasta el collar en el que queremos configurar el volumen. Este lo tenemos guardado en la posición 2, otra pulsación larga. Y nos vamos hasta Tone, de tono, otra pulsación larga. Y podemos configurar el Training Loudness, el volumen del tono de training, o el Location Loudness, el volumen del tono de localización. Para modificar el que nos aparece en pantalla, hacemos otra pulsación larga en menú y configuramos el volumen entre 1, 2, 3 y 4. Lo dejamos en 4, por ejemplo, y nos volvemos a la pantalla principal. Ahora podemos comprobar el volumen yéndonos hasta el collar y dándole aquí. Este equipo nos permite establecer un perímetro alrededor del mando, del cual si el perro se sale, el mando nos avisará con un pitido. Ahora vamos a ver cómo configurar este modo. Tendremos que acceder al menú de Fence, que quiere decir valla en inglés, con una pulsación larga en este botón, y configuraremos con las flechas hacia arriba, hacia abajo, off, y el perímetro de 30 hasta 2 kilómetros. Ahora lo vamos a dejar en 30 metros para demostraros cómo funciona, aunque en la realidad es una distancia muy corta que no soléis utilizar. Volvemos a la pantalla principal. Como el collar está más alejado de 30 metros, ya nos está pitando el mando.
vemos que nos está indicando la dirección en la que está el collar, pero no la distancia. La distancia que aparece en medio es la distancia que hemos configurado en la función Fence. Para quitar el aviso tendremos que volver a entrar en el menú de Fence y dejarlo en off, como hemos visto antes. Y volvemos hacia atrás y ya ha parado. Y nos vuelve a mostrar la dirección y la distancia a la que se encuentra el perro. Tened en cuenta que este modo no es compatible con el modo car o coche. Desde el coche no se puede utilizar la función Fence. Aunque desde el mando solo podamos establecer un perímetro circular alrededor del mando, desde la aplicación podemos establecer un perímetro irregular. Cuando hablemos de la aplicación veremos cómo se hace. Los collares y mandos Dogtrace tienen una elevada autonomía, de unas 40-50 horas. Aún así, es recomendable cargarlos después de cada uso, para mantener la salud de la batería. Sobre todo, cuando se ha acabado la temporada y vamos a dejar los collares parados unos cuantos meses, es imprescindible dejarlos con la batería cargada. Es más, si han pasado unos cuantos meses, es conveniente volverlos a cargar para asegurarnos de que la batería no se va consumiendo y así prolongar la vida útil de la batería durante muchos años. Vamos a ver cómo cargarlos. Cada equipo viene con dos adaptadores para cargar el mando y el collar, son idénticos. Para conectarlos tendremos que introducir los dos puntos de carga en estos dos puntos del collar o del mando. Es muy recomendable después de cada uso limpiar bien los collares para prolongar la vida útil del collar y sobre todo imprescindible que los puntos de contacto de estos estén bien limpios antes de cargar el collar. Para introducir el conector colocamos estas dos pestañas en estos dos huecos del collar y al apretar un poco quedará conectado. El mando es exactamente igual, colocamos las dos pestañas aquí, apretamos y ya queda conectado. Ahora lo vamos a conectar. Y vemos que aquí nos aparece el símbolo de que se está cargando. Cuando el mando quede totalmente cargado, las tres rayas estarán hasta arriba y estáticas. En el collar tenemos encendida esta luz naranja. Cuando se acabe de cargar se apagará la luz sencillamente. El tiempo de carga aproximado tanto para el mando como para el collar es de 3 horas. Ahora vamos a ver cómo hacer todo lo que hemos hecho desde el mando, desde la aplicación. Vamos a descargar la aplicación desde Android. Cuando veáis este piloto rojo es para que podáis ver dónde estoy colocando el dedo. Le damos a abrir. Este proceso que estoy mostrando ahora tened en cuenta que puede ser un poco distinto según el móvil que tengáis, pero por lo general suele ser muy sencillo. Le damos a abrir. Le vamos a dar a usar ubicación actual y vamos a permitirle que acceda a nuestra ubicación. Y ahora nos dice que busquemos dispositivos. Como desde el mando ya hemos activado la conexión con el móvil, aquí nos aparece. Le damos a conectar. Ahora esto es un aspecto específico de mi móvil. Le quito las restricciones para que funcione correctamente la aplicación. Volvemos a darle a conectar. Vamos a darle todos los permisos que necesite. Que en este caso lo que necesita es que dejemos que funcione en segundo plano. Y le damos a conectar. Normalmente nos hubiera pedido, lo que pasa es que yo como ya lo había conectado antes no me lo ha pedido, pero normalmente nos hubiera pedido el PIN que tenemos en la página de detrás de nuestro manual. Ahora vamos a ver en detalle la aplicación, pero tened en cuenta que puede haber ligeros cambios según tengáis Android o Apple. Yo tengo Android y según la última actualización de la aplicación que puede ir introduciendo pequeñas mejoras. Vemos cuando hemos conseguido vincular el mando y yo que ya he encendido los collares que tenía vinculados y los he esparcido alrededor del mando para hacer la prueba, que se ve el mapa de manera muy visual, parecido a Google Maps o Google Earth. Tenemos todos los perros con la información de distancia, velocidad a la que van y bueno, un icono que distingue cada uno.
Y en cuanto a los iconos que nos aparecen alrededor de la pantalla, arriba a la derecha vemos este icono, pinchamos, podemos cambiar entre vista básica o satélite, y por si no vamos a tener cobertura en la zona donde vamos a cazar, podemos descargar mapas desde esta tercera línea. Pinchamos en el icono de bajada y podemos descargar los mapas predefinidos por la aplicación o descargar de la región por selección. Vemos que esta zona azul es la que ya había descargado yo, pero podemos descargar cualquiera. Colocamos, le damos a continuar, le pondríamos un nombre y ya se estaría descargando. Ahora lo vamos a quitar. Esto de aquí de etiquetas es simplemente para que desaparezca o aparezcan las etiquetas de encima de cada icono. Vamos a dejarlas puestas. Arriba a la izquierda tenemos esta brújula que, como en Google Earth o Google Maps, si giramos el mapa y luego pinchamos en esta brújula, nos lo vuelve a orientar con el norte hacia adelante. Abajo a la izquierda tenemos este otro icono que lo que hace es que cuando nos desplazamos y nos perdemos, le damos y, insisto, igual que en Google Earth o Google Maps, nos devuelve a la posición en la que estamos. Y esto otro de aquí abajo que sirve para cambiar la configuración de orientación, que mantenga el norte fijo delante o que mantenga la orientación del móvil. Vemos que cuando giramos el móvil no giramos nosotros el abanico este rojo más difuminado que indica la orientación del móvil, sino que lo que gira es el mapa, por si nos es más cómodo verlo de esta forma. Vamos a dejarlo en la vista normal. Aquí abajo en el centro tenemos estas dos líneas que nos abren un desplegable con la información de todos los perros, y a la izquierda estas tres líneas con el menú principal. Lo primero que nos aparece es este icono de no cazar, pinchamos y podemos cambiar entre no cazar, caza del jabalí o caza de aves. Vamos a ver que para cada perro podemos configurar el modo Viper para la caza de jabalí y para caza de aves, y desde aquí seleccionaremos cuál de las dos dejamos activa. Aquí en la siguiente sección de rutas podemos iniciar una grabación. Aquí nos aparece esta marca roja que nos dice que se está grabando la caza. Pinchamos y le podemos dar un nombre y la guardamos. Le damos a mostrar y vemos la que acabamos de hacer, que la vamos a borrar porque no tenía nada. Estas dos pruebas que habíamos hecho antes. Por defecto nos muestra desde el principio, desde que empezamos a grabar, y desde aquí abajo podemos ir al momento que queramos o pedirle que avance más rápido. Cuando vamos hasta el final, pues vemos toda la caza del día. Vamos a salir, volvemos al menú y desde rutas grabadas accedemos a lo que acabamos de ver ahora. Funciones, pues brújula, vemos la brújula. Medición, podemos medir distancias, nos colocamos donde queramos, le damos aquí a añadir punto y vamos midiendo distancias, y desde aquí podemos pasar a medir también área y perímetro. Vamos a descartar estas mediciones. Desde puntos de ruta, aquí vemos que ya habíamos dejado un punto de ruta antes, pero podemos hacer otro. Le damos aquí a este símbolo de más y lo colocamos donde queramos. Vamos a elegir este y lo colocamos. Desde estas tres flechas lo podremos ocultar por si un día concreto no queremos que nos aparezca, o lo mostramos. Vamos a dejarlos ahí puestos. Desde valla podemos establecer una valla irregular, a diferencia de lo que podíamos hacer desde el mando, que solo podíamos hacer una valla circular. Dándole al más vamos marcando los puntos de la valla y cuando ya esté hecha le damos a continuar, le damos un nombre y la guardamos. Y igual que con los puntos de interés, la podemos seleccionar o deseleccionar para que no nos aparezca en la pantalla si no queremos. Desde valla circular podemos configurar también una valla circular desde la aplicación, pero básicamente podemos hacer las mismas configuraciones que desde el mando, de distancia, notificar cuando entra, salga o ambas. La hemos dejado puesta, vamos a quitarla. Aquí en configuración de dispositivos podemos configurar cada dispositivo por separado. Veremos que también nos deja configurarlos todos a la vez. Desde cazador, en editar simplemente elegir el color y el nombre. Y desde cada perro, en editar va a ser exactamente lo mismo que en cazador. Y en notificación
podemos configurar varias cosas. En este primer apartado de indicación en el receptor podemos configurar los avisos que nos da el mando en el modo Viper. La indicación igual que podemos hacer directamente desde el mando. Y ya en esta segunda parte configuramos el modo de Viper cuando estamos en caza de pájaros, como habíamos visto al principio, pero volvemos en un segundo. Aquí escogemos el tipo de caza que vamos a hacer. El aviso que ahora sí nos va a dar la aplicación lo podemos dejar en texto, vibración o tono. Notificar cuando el perro esté en muestra o en carrera y configurar la sensibilidad y el retraso. Y podemos decidir si esta configuración afectará solo al perro en el que la estamos configurando ahora mismo o a todos, pinchando aquí en aplicar a todos los dispositivos. Lo mismo para cuando estemos cazando jabalí. Podemos también clicar aquí para que la aplicación nos dé un aviso cuando el perro está ladrando y elegimos como siempre el tipo de aviso y el umbral de ladridos por minuto para que nos avise. En Geofence igual configuramos el tipo de aviso y activamos si queremos que nos avise cuando el perro entre o salga de la valla irregular que hemos podido configurar antes. En valla circular hacemos lo mismo para una valla circular y configuramos lo mismo que podíamos configurar desde el mando, la distancia del cazador y notificar cuando entra, salga, etc. Y por último podemos clicar aquí para que la aplicación nos dé un aviso cuando se pierda la señal de radiofrecuencia con el perro que estamos configurando, o bueno, si le damos a aplicar a todos. Como siempre, la indicación puede ser texto, vibración o tono. Salimos de aquí y debajo de notificación tenemos cambiar el intervalo de actualización. Por ejemplo, lo cambiamos a 9 y esto es exactamente igual que cuando lo hacíamos desde el mando. Ahora la aplicación le está dando la orden al mando de que dé la orden a los collares de que cambien su periodo de actualización. Y nos aparece aquí abajo en verde intervalo de actualización cambiado con éxito. Aparte de esto tenemos aquí abajo los ajustes. Lo más destacable aquí, desde indicadores del mapa podéis hacer algunos ajustes en el mapa, pues el tamaño de los iconos, el ancho de la línea de seguimiento o el ancho de la línea de detección de ladrido. El estilo de icono, que bueno, por defecto el simplificado que desaparece en los dibujos. Y tenemos todas estas cosas que ahora mismo nos está mostrando el mapa, pero que podemos desactivar si queremos para dejar el mapa más limpio. Y desde lista de perros, exactamente lo mismo para el listado de perros que veíamos que nos aparecía debajo del mapa cuando abríamos el desplegable. Por defecto tenemos todo seleccionado, pero podemos quitar cosas que no queremos que nos muestre. Tanto del listado que nos aparece aquí, como de las opciones de aquí arriba, que son configuraciones que podemos hacer desde este listado, o que ya hemos visto cómo podemos hacer también desde el menú principal. Desde el desplegable este que hemos visto que nos muestra a todos los perros, si pinchamos en uno en concreto, se nos abre esta otra pantallita desde donde, bueno, en los collares con módulo educativo podemos escoger el nivel de impulso desde aquí y desde aquí le damos un impulso. Con este seleccionador de aquí podemos escoger que el impulso sea instantáneo si lo dejamos en NIC, o si lo dejamos en la C de continuo, pues continuo, que según le damos da impulso. Y desde aquí activamos o desactivamos el flash que vimos que tenía el collar con adiestramiento. Y desde aquí podemos enviar llamadas al collar. Aquí abajo vemos todos los perros por si queremos cambiar de perro de manera rápida. Vemos que me he dejado aquí dos perros que pone Doc1, pero bueno, esto es cuestión de cambiarle el nombre. Vamos a configuración de dispositivos y a uno de los que pone Doc1 vamos a editar y le vamos a poner 4. Desde la campanita esta volvemos a acceder a la configuración del dispositivo que ya hemos visto cómo se hacía antes, y con este pequeño desplegable accedemos a estadísticas y información del collar. Ha sido un vídeo muy largo, pero esperamos que os sirva para que cada uno pueda aprovechar el trocito que le venga bien y os ayude a resolver vuestras dudas. Un saludo.